Bueno, muchachos, aquí vamos a empezar a trabajar lo que son las funciones trigonométricas. O sea, vamos a empezar a realizar las gráficas eh, para cada una de las funciones. Vamos a crear solamente tres gráficas. Vamos a crear la gráfica de la función seno, la gráfica de la función coseno y la gráfica de la función tangente, que son las tres funciones trigonométricas principales. Las otras tres simplemente van a quedar de investigación, simplemente revisar cómo son y hacer un pequeño dibujo, más adelante las actividades, pero las que vamos a crear son las tres principales. Bueno, entonces, vamos a empezar, para entender bien el concepto de cada una de estas gráficas, vamos a empezar con una circunferencia unitaria. Se llama circunferencia unitaria porque el radio con el que se crea es de una sola unidad. ¿Cuál es el radio de una circunferencia? A ver si se acuerdan. ¿Cuál es el radiecito de una circunferencia? Cuéntenme. Zaira dice, desde el punto de la mitad a cualquier borde. Muy bien. Entonces ya Zaira nos está dando ahí la definición. Entonces, muchachos, el radio de la circunferencia parte del eje central de la circunferencia, ¿cierto? De este punto central, hacia cualquier borde de la circunferencia. El más normal es el que pintamos siempre al frente. Ese es el que más se utiliza, ¿cierto? Este radio que nosotros ponemos aquí hacia el frente. Entonces, des en cuenta, el radio lo representa esta línea roja y va a ser una medida o una línea que sale desde el punto central de la circunferencia hasta el bordecito de la misma. Ese es el radio. Entonces vamos a colocar aquí que esta línea roja representa al radio de la circunferencia. ¿Listo? Representa el radio de la circunferencia. Siempre una línea desde el punto central hasta cualquier bordecito. ¿Listo? Si yo trazo la línea de lado a lado, completica de lado a lado, entonces eso lo llamamos el diámetro de la circunferencia. Pero del centro de la circunferencia o del eje de la circunferencia hasta el borde de la misma, entonces nosotros la llamamos radio. ¿Listo? Y la única condición que tiene es partir del centro, pero este radio yo lo podría tomar aquí un poquitito más arriba, un poquito más abajo, más arriba, mucho más arriba, ¿cierto? Totalmente vertical, aquí al otro lado, en cualquier lado donde yo coloque una línea desde el centro a cualquier parte de la circunferencia, entonces le tendría que llamar radio, cualquiera de esta que estoy pintando ahí. Si se dan cuenta que esa línea que he puesto por toda la circunferencia siempre toca el bordecito, entonces todas esas líneas serían radios de la circunferencia. Bien, muchachos, entonces ya sabemos que esta línea central es el radio, ¿cierto? Esa línea central es el radio ahí. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a entender esto que dice circunferencia unitaria. ¿Qué quiere decir unitaria? Unitaria es que este radio mide 1. ¿Un qué? Puede ser un metro, un kilómetro, un centímetro, un milímetro. Simplemente corresponde a una unidad. O sea, el radio va a corresponder al valor de 1. Esta lineecita que yo pinté aquí del radio, ustedes van a tomar eso como si eso fueran 0 grados. ¿Listo? Como lo hemos trabajado hasta el momento. Siempre ese lado ahí, ese pedacito de ahí, mide 0 grados. ¿Listo? Bien. Y teniendo en cuenta ese 0 grados que yo coloqué ahí, entonces quiero que ustedes me acuerden, a ver. Quiero que ustedes me acuerden de cómo se llaman las otras líneas principales. Por ejemplo, esta de arriba, ¿cómo la llamamos? Esta es 0 grados y esta línea de arriba, ¿cómo la llamaríamos? Muy bien. Dicen que 90 grados. Perfecto. Entonces recuerden que este vale 90 grados. ¿Por qué? Porque entre este ángulo 0 y esta línea de arriba se forma un ángulo recto, ¿cierto? Aquí en este punto se está formando un ángulo recto y el ángulo recto siempre equivale a 90 grados. Entonces ahí ya tenemos 0 grados, 90 grados. Ahora, al otro lado, ¿cuántos grados serán? ¿Cuántos grados hay aquí al otro lado? Muy bien, 180 grados. Eso también ya nosotros lo trabajamos, ¿cierto? El ángulo totalmente llano, ¿cierto? Desde 0 grados totalmente llano hasta el otro lado, pues equivale a 180 grados. Muy bien. Listo, muchachos. Y este ángulo de abajo, esta línea, otra lineecita abajo, ¿qué ángulo será ahí el que nosotros medimos? 360, no, porque 360 es dar la vuelta completa.
270 grados, muy bien. Entonces aquí vamos a poner que ese lado o esa línea de abajo representa un ángulo de 270 grados, muy bien. Entonces tenemos 0 grados, 90 grados, 180, 270 y ahora sí, si yo doy la vuelta completica, si yo doy esa vuelta completa, ¿cuántos grados son? Ahora sí el que habían dicho ahorita, que son 360 grados. Por ejemplo, 90 grados equivalía a pi medios de radián, ¿cierto? Entonces vamos a colocar aquí pi medios, esto simplemente, yo sé que de pronto alguno no se acuerda, pero pues bueno, digamos que no hay inconveniente, yo aquí lo voy haciendo y esto es para que lo vayan teniendo en cuenta. Después de los temas que vamos a ver este periodo, esto se lo van a aprender ustedes de memoria prácticamente porque todo el rato vamos a estar haciendo gráficas y en las gráficas hay que colocar estos valores. Entonces 90 grados siempre va a equivaler a pi medios de radián. 180 grados equivale a pi, ¿cierto? Eso ya lo habíamos visto, que 180 grados equivale a tener un pi completito, a pi. ¿Listo? Y obviamente como 90 grados es la mitad de 180, pues si 180 equivale a pi, pues 90 equivale a la mitad de pi, por eso vale pi medios. Ahora 270 grados nosotros lo utilizábamos o lo encontrábamos de acuerdo a este pi medios. Entonces si 90 grados es pi medios, 180 serán 2 pi medios y 270 serán 3 pi medios. Entonces voy a acomodar aquí que 270 grados equivalen a tener en radianes 3 pi medios. 3 pi medios. Listo, muchachos. Y la vuelta completa, ¿a cuántos pi se equivalía? A ver si se acuerdan. ¿Cuánto equivale la vuelta completa? A ver si se acuerdan. ¿A cuánto equivale? Muy bien, Zaira. 2 pi. Entonces aquí vamos a colocar 2 y vamos a escribir pues pi, ¿cierto? Si 180 es un pi, pues 360 será el doble, ¿cierto? 2 pi. Y ese es el que vamos a colocar aquí al lado. Listo, chicos. Entonces ya tenemos la circunferencia unitaria completita. Bueno, ahora ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Con ayuda del transportador vamos a colocar unos ángulos aquí en la primera partecita, en este primer cuadrante de nuestra circunferencia, donde están los ángulos agudos. Entre 0 grados y 90 grados vamos a colocar unos ciertos valores. Yo los voy a colocar aquí al cálculo y ustedes ya lo van a hacer con ayuda del transportador. Ponen los 0 grados aquí en nuestra línea del radio y comienzan a contar de para arriba los grados que necesiten. Por ejemplo, el primer ángulo que van a ustedes a colocar es un ángulo de 30 grados. Yo voy a acomodarlo más o menos en el lugar donde va, ¿cierto? Ustedes ya lo hacen exactamente con el transportador. ¿Listo? Yo voy a suponer que ese ángulo de 30 grados da más o menos por ahí. ¿Listo? Todos los ángulos vamos a tomarlos para que ustedes tengan una idea en el centro de la circunferencia, o sea, ahí es donde está nuestro ángulo principal. Yo aquí puse 30 grados, voy a ponerle aquí el nombrecito para que ustedes se den cuenta. 30 grados, ahí está. Ese ángulo para mí mide 30 grados. Ahora, ¿qué van a hacer ustedes? Y esta parte quiero que la comprendan muy bien. Desde este punto que toca la circunferencia en los 30 grados, vamos a trazar una línea, que llegue hasta ese eje central, o sea, de esta forma, así como la estoy pintando. ¿Listo? Esa linecita, des en cuenta que me forma un triángulo, ¿cierto? Este triangulito de 30 grados. Obviamente, utilizando la línea que tomé también de 30 grados aquí. Si se dan cuenta que se forma un triángulo rectángulo, un triángulo que se compone un pedacito del radio, una altura y pues esta línea de los 30 grados que representaría la hipotenusa. Se nos está formando ese triángulo rectángulo con ayuda de este ángulo de 30 grados. Bien, y listo, muchachos, des en cuenta, se me forma ese triángulo rectángulo. Yo lo voy a sacar aquí para que ustedes se den cuenta cómo vamos a trabajar con él. Listo. Recordemos que el ángulo principal lo tomamos aquí en la parte de adentro, o sea, en este de aquí es donde nosotros tenemos el ángulo principal. En este caso nuestro ángulo, ¿cuánto mide? 30 grados, ¿cierto? Y vamos a poner aquí 30 grados y lo vamos a ubicar ahí donde dijimos que iba el ángulo principal.
En este caso, aquí está nuestro ángulo principal. Listo, muchachos. Ahora vamos a ver, le voy a dar 3 positivos al que me diga cuánto vale la hipotenusa ahí en ese triángulo. Muy bien, Verónica. 1. ¿Y por qué valdrá 1, muchachos? Porque la hipotenusa en este caso es como el radio, ¿cierto? Dijimos que si nosotros trazamos una línea desde el centro a cualquier parte de la circunferencia, pues era como tener el radio. O sea que la hipotenusa mide exactamente 1. ¿Listo? Entonces quiero que ustedes pongan mucho cuidado acá para que entiendan el concepto de dónde salen los valores de las funciones trigonométricas. Voy a dejar este triangulito aquí arriba. Entonces vamos a poner seno de 30 grados, ¿cierto? O esto realmente va a ser para cualquier ángulo, pero bueno, vamos a hacerlo con el de 30 grados para que ustedes se den cuenta. Entonces seno de 30 grados es igual. Entonces recuérdenme, chicos, ¿cuál es la fórmula o la razón trigonométrica de seno? Casi muy bien, el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces ahí está, cateto opuesto dividido la hipotenusa. Ese sería, ¿cierto?, nuestra fórmula o nuestra razón trigonométrica para el seno, ¿cierto? Y des en cuenta aquí, muchachos, y quiero que esto lo tengan muy en cuenta. Quiero que lo tengan muy en cuenta. Que si yo reemplazo, des en cuenta, yo reemplazo aquí. ¿Cuánto vale la hipotenusa? Cuéntenme. 1, ¿cierto? Y en la parte de arriba me va a quedar igual cateto opuesto. Entonces yo voy a colocar aquí que esto es cateto opuesto dividido entre 1. Es cateto opuesto dividido 1. Esto es igual al cateto opuesto. Me dicen que cuando yo tomo mi circunferencia unitaria, como la hipotenusa vale 1, pues el valor de seno va a ser el mismo valor que tenga el cateto opuesto. Si se dan cuenta que la hipotenusa como que desaparece porque vale 1, entonces la idea era esa. La idea, con esta analogía que estamos haciendo, con esta forma de trabajar que estamos haciendo para las funciones, es darnos cuenta que cualquier valor de un ángulo, de seno, cualquier valor de seno de cualquier ángulo, equivale al valor del cateto opuesto. O sea que el seno va a ser el tamaño que tiene este lado del triángulo, o sea, este cateto opuesto va a ser el valor de seno. Quiero que esa parte la entiendan bien, muchachos. Pero esto es lo primero que quiero que ustedes siempre tengan en su cabeza, que los senos de cualquier ángulo siempre van a corresponder al cateto opuesto del triángulo que se forma dentro de la circunferencia unitaria. Entonces tengan en cuenta siempre que cualquier seno de cualquier ángulo siempre va a ser más pequeño que 1. Todos los senos que ustedes busquen, seno de 30 grados, seno de 50, seno de 100, seno de 1000, cualquier valor de cualquier ángulo siempre les va a dar más pequeñito que el número 1, porque la hipotenusa según esta circunferencia siempre vale 1 y el valor del cateto opuesto y del cateto adyacente siempre son más pequeños que el valor de la hipotenusa. Por ejemplo, muchachos, hagan en su calculadora el valor del seno de 30 grados. ¿Cuánto valdría seno de 30 grados? 0.5 más o menos. Listo, perfecto. Y aquí tenemos 0.5. 0.5. Ese es el valor del seno de 30 grados. Y ese también es el valor del cateto opuesto. Entonces, des en cuenta que la altura que tiene este triangulito es de 0.5, o sea, la mitad de la hipotenusa, 0.5. Y ahí nosotros ya tenemos el valor. Entonces, ¿cómo hallamos el cateto adyacente? Entonces, para eso tenemos la función coseno. Entonces, vamos a revisar aquí. En este caso, pues vamos a tomar el mismo valor, coseno de 30 grados, ¿cierto? ¿Y a qué es igual el coseno de 30 grados? Cateto adyacente dividido entre la hipotenusa, ¿cierto? Ese va a ser el valor de nuestro coseno. Entonces vamos a poner acá que coseno va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y podemos volver a reemplazar. Reemplazamos de la siguiente forma. Reemplazamos de la siguiente manera. Ya sabemos que la hipotenusa, ¿cuánto vale? Vale 1.
Entonces vamos a reemplazar aquí nuestra hipotenusa por el valor de 1. Y entonces les pregunto, muchachos, nuevamente, ¿cuánto me da cateto adyacente dividido entre 1? ¿Cuánto da ese cateto adyacente dividido entre 1? Listo, eso me da el cateto adyacente. ¿Cierto? Me da cateto adyacente. Entonces vamos a escribir acá que esta división es igual al cateto adyacente. ¿Listo? Bien, muchachos. Ahora ya podemos decir aquí que el coseno de 30 grados es igual al cateto adyacente. ¿Listo? Y en la calculadora, niños, quiero que hagan esa operación. ¿Cuánto da coseno de 30 grados? ¿Cuánto da coseno de 30 grados en su calculadora, muchachos? Recuerden siempre tenerla en grados, ¿no? La calculadora. 0.87. Des en cuenta que es un poquitito más grande, ¿cierto? 0.87. Y ese 0.87 es igual al cateto adyacente. Y listo, muchachos. Entonces nosotros podemos decir que para hallar el coseno de cualquier ángulo simplemente será medir el valor del cateto adyacente y ahí ya tenemos el valor del coseno para cualquier triangulito que nosotros tengamos. La hipotenusa vale 1, ¿cierto? Porque equivale al valor del radio. ¿Cuánto vale su cateto adyacente? Pues vale 0.87, casi que nos da 1, ¿cierto? ¿Por qué digo que casi nos da 1? Porque des en cuenta que casi completa todo el radio, llegó hasta este puntico de aquí, le faltó este pedacito para hacer 1 completo, pero casi, por eso da 0.87. Y el cateto opuesto en este caso mide exactamente 0.5, y ahí tenemos los valores. Pero ¿qué es lo importante de esto, muchachos? Lo importante no son los valores como tal, sino lo importante es entender aquí que el valor del seno de cualquier ángulo corresponde al cateto opuesto, al tamaño. O sea que si yo, por ejemplo, hago esta circunferencia de 1 metro, ¿cierto? Y yo mido cuánto es el cateto opuesto aquí en metros, me va a dar exactamente 0.5. Y si yo mido con 1 metro la parte de abajo de este triángulo que se forma, al medirlo me va a dar 0.87 metros o 87 centímetros. Me va a dar exactamente eso. La conclusión a la que debemos llegar aquí con esto que acabamos de hacer, para cualquier ángulo, ¿cierto? Para cualquier ángulo, es que si ustedes quieren hallar el seno de cualquier ángulo, al reemplazar, como la hipotenusa sí vale 1, siempre va a valer 1, entonces el seno de cualquier ángulo que ustedes elijan corresponde al valor del cateto opuesto. Quiere decir que si forman esta circunferencia y ustedes miden con una regla, miden con 1 metro, el valor que les da es exactamente el valor de seno. O sea, el seno de cualquier ángulo va a ser el tamaño de su cateto opuesto. ¿Listo? Y el coseno de cualquier ángulo que ustedes vayan a encontrar, como la hipotenusa vale 1 también, pues va a ser el cateto adyacente. Nunca seno ni coseno van a ser mayores que 1. Bueno, para que ustedes lo tengan en cuenta siempre, siempre, siempre. Entonces, vamos a hacer estos tres para que ustedes me digan cuánto da. Seno de 45 grados, coseno de 45 grados. Vamos a poner otro aquí que sería el seno de 60 grados, ¿cierto? Y vamos a poner coseno de 60 grados también, coseno de 60 grados. Entonces seno de 60 grados, coseno de 60 grados, y vamos a poner aquí seno de 90 grados y el coseno de 90 grados. ¿Listo? Vamos a sacar estos valores y los vamos a interpretar dentro de la circunferencia unitaria para que ustedes se den cuenta cómo lo manejamos. Entonces, niños, vamos a empezar con el primerito. Seno de 45 grados. ¿Cuánto nos da seno de 45 grados? 0.70. Bueno, más o menos, sí, ahí está. 0.70. Listo, perfecto. Si ven, tampoco nos dio mayor a 1. ¿Cuánto vale coseno de 45 grados? ¿Cuánto vale el coseno de 45 grados? 0.70 más o menos también. Más o menos nos da el mismo resultado. Ahí lo ponemos. Listo. ¿Cuánto da ahora, muchachos? Seno de 60 grados. Seno de 60 grados, ¿cuánto da? 0.87, muy bien. ¿Y el coseno? ¿Y el coseno de 60 grados? 0.87 es el seno. ¿Y el coseno 0.5?
0.5, ahí lo tenemos, muy bien. Y ahora vamos a hacer el seno de 90 grados. ¿Cuánto nos da seno de 90 grados? Da 1. Muy bien. Ese es el único que da 1. Bueno, y hay otros que dan 1 también. ¿Y el coseno de 90 grados cuánto da? 0. Muy bien. Ahora, muchachos, para que terminen de entender bien lo que les acabo de explicar de que el coseno y el seno son el cateto opuesto y el cateto adyacente, vamos a ubicar estos ángulos dentro de nuestra circunferencia para que ustedes se den cuenta de dónde salen los valores que me dicen ahí. Bueno, ojo lo siguiente. Ya hicimos el de 30 grados y ya vimos que el cateto opuesto pues era más pequeño que el cateto adyacente, por eso nos dio más pequeñito, ¿cierto? 30 grados nos dio 0.5 y 0.87. Ahora vamos a poner el siguiente ángulo, 45 grados. Vamos a pintarlo aquí, lo voy a pintar con azul también. Entonces, desde el centro de la circunferencia yo mido 45 grados, que más o menos es la mitad, ¿cierto? Del de 90. O sea, la mitad se divide en dos esa partecita. Y desde este punto que tenemos aquí, nosotros bajamos hasta el eje central del radio, la línea rojita. Ese es el triángulo, perdón, que se me está formando ahí. Entonces, des en cuenta que aquí se nos está formando este ángulo de 45 grados. Vamos a colocarlo de esta forma. Un ángulo de 45 grados para ese triangulito. Este triangulito que se me está formando ahí, la hipotenusa mide exactamente lo mismo. Este es el de 45 grados. La hipotenusa vale 1. Y des en cuenta, la distancia que hay en el cateto opuesto y el cateto adyacente es igual. Y des en cuenta que cuando hallamos seno y coseno nos dio exactamente lo mismo, ¿cierto? Porque ¿qué dijimos? Que seno equivale al tamaño del cateto opuesto y el coseno equivale al tamaño del cateto adyacente. Y como en el ángulo de 45 grados los dos lados son exactamente iguales, entonces el seno y el coseno van a tener exactamente el mismo valor. Entonces, desde el eje central, ahora voy a medir 60 grados, que más o menos es como por aquí. Vamos a trazar primero aquí la línea central, y vamos a trazar aquí. Listo, niños. Ese angulito que acabé de formar ahí, ese angulito es el de 60 grados. Entonces, chicos, 60 grados. Entonces, muchachos, des en cuenta, se me forma otro triangulito, solamente que este triangulito de acá pues tiene 60 grados, ¿cierto? Este otro triangulito forma un ángulo de 60 grados, este triángulo. ¿Listo? ¿Y qué me dice? Des en cuenta, ¿cuál es más grande aquí, en este nuevo triangulito que es más grande? ¿El cateto opuesto o el cateto adyacente? ¿Cuál es más grande en este triángulo de 60 grados? Muy bien, el cateto opuesto en este caso del de 60 grados es más grande, y si se dan cuenta, en el triángulo que se forma nos lo está mostrando. Entonces el cateto opuesto, acuérdense que equivale a seno, y seno des en cuenta que es más grande que coseno. Entonces el cateto opuesto mide 0.87 porque es más grande, y el coseno solamente 0.5 porque es más pequeñito. Lo contrario de lo que pasaba en seno, 30 grados. Vamos a poner seno de 30 grados para que veamos la diferencia ahí. Entonces vamos a escribirlo aquí también y vamos a revisar el de 30 grados en este ladito de acá. Entonces vamos a tomar el triángulo y lo vamos a poner al lado para que ustedes se den cuenta de los valores que tenemos aquí. Entonces voy a tomar este ángulo de 30 grados, listo, y vamos a ponerlo aquí debajito. Entonces, muchachos, en el de 30 grados era más grande el cateto adyacente, ¿cierto? El cateto adyacente era más grande, por eso daba 0.87 coseno. Y el seno de 30 es el cateto opuesto, que es un poquito más pequeño, por eso nos daba 0.5. Y des en cuenta que 30 y 60 son contrarios. El triángulo de 60 grados es contrario al de 30 grados. Es como si lo volteáramos y nos da este que tenemos aquí. Si se dan cuenta que tiene los mismos valores de seno y coseno, solo que cambiados. Seno de 30 es lo mismo que el coseno de 60 y coseno de 30 es lo mismo que seno de 60. Ahora vamos a mirar el de 90 grados. ¿Qué pasa con 90 grados, muchachos? Vamos a trazar la línea aquí. 90 grados va hasta este punto de aquí arriba. Esa línea, como es una altura, des en cuenta, igual que las de aquí, es como si fuera el cateto opuesto. Y entonces, quiero que se fijen muy bien. Seno
es el cateto opuesto. O sea que el seno de 90 grados equivale a la línea completa. Y como la línea va hasta arriba, hasta el borde de la circunferencia, por eso el seno de 90 grados vale 1. Porque equivale a tomar toda la línea hasta el otro lado, como si fuera el radio. Por eso seno de 90 grados vale 1. Obviamente en 90 grados no se me puede formar un triángulo rectángulo, ¿cierto? Porque es un ángulo recto. Pero sí puedo tomar esta línea como referencia. La línea como es vertical, entonces vale 1 porque está completita. ¿Y por qué coseno vale 0? Pues porque en este ángulo de 90 grados no hay cateto adyacente. Si se dan cuenta que en esta línea de 90 grados no se puede formar un cateto adyacente porque no se puede formar el triángulo. Como no se puede formar triángulo, o sea, no hay cateto adyacente aquí, no aparece, pues por eso el coseno de 90 grados vale 0, porque no hay nada que medir. Aquí no se me forma triángulo, se me forma simplemente una línea, donde ese valor de la línea es el cateto opuesto. Y el cateto opuesto en la línea completo vale 1. Y como no hay cateto adyacente, pues nosotros decimos que eso vale 0. Si esto fuera un plano cartesiano, el cateto opuesto, ¿cómo lo medimos? ¿A cuál eje correspondería? ¿Al eje X o al eje Y? El cateto opuesto. En Y, ¿cierto? Muy bien, muchachos. Entonces, el cateto opuesto lo medimos en Y. Y el cateto adyacente, pues lo medimos en ¿qué? Lo medimos en el eje X. Como nosotros medimos el cateto opuesto en Y y el cateto adyacente en X, pues eso corresponde a que hayan unos lados negativos y unos lados positivos, ¿cierto? Por ejemplo, todos estos ángulos que hemos puesto aquí son positivos. ¿Por qué? Seno corresponde al eje Y y como estamos midiendo los catetos opuestos del centro hacia arriba, por eso son positivos. Pero por ejemplo los senos de los ángulos de aquí abajo van a ser negativos porque se miden del centro hacia abajo. Pero ya vamos a hacer un ejemplo para que se den cuenta. Y el coseno, que son el cateto adyacente, y el eje X, entonces, del centro hacia la derecha serán positivos, pero del centro hacia la izquierda serán negativos. Y vamos a poner un primer ejemplo para que ustedes se den cuenta. Ya tenemos, entonces, aquí los triangulitos. Ahora vamos a mirar los del otro lado, a ver qué pasa. Se van a dar cuenta, muchachos, que estos triángulos que se forman aquí al otro lado están relacionados con estos que tenemos aquí. Por ejemplo, el ángulo relacionado con el de 60 grados es un ángulo que se me forma aquí en esta posición. Ya les digo exactamente cuál. Desde el de 60 grados, niños, ustedes van a hacer totalmente una línea horizontal hasta este punto, hasta tocar la circunferencia al otro lado. Y luego desde el centro, lo voy a hacer con otro color para que no se pierdan. Entonces desde 60 grados van a trazar una línea hasta el otro lugar. Vamos a hacerlo con verde, listo. Y ahí van a crear ustedes un nuevo triángulo, vea, desde este punto central hasta donde está tocando esa línea, ¿cierto? Y desde ese punto hasta la parte de abajo, si se dan cuenta que se me forma otro triángulo ahí, al otro lado. Ese triangulito que se forma ahí es un triangulito que está relacionado con el de 60 grados. ¿Qué ángulo me da exactamente aquí? O sea, si yo mido desde 0 grados hasta este ángulo de aquí, hasta el que se forma hasta esta línea, pues ese ángulo es exactamente de 120 grados. O sea que ahí tenemos el ángulo de 120 grados. ¿Listo? Y ahora quiero que usen su calculadora, muchachos. Y vamos a relacionarlo con el ángulo de aquí. Quiero que hagan seno de 120 grados. Voy a ponerlo aquí debajito. Seno de 120 grados. Y que hagan coseno de 120 grados. ¿Cuánto da seno de 120 grados, muchachos? 0.87, muy bien. ¿Y cuánto da coseno de 120 grados? Menos 0.5. Entonces, muchachos, quiero que pongan aquí mucho cuidado con lo que estoy diciendo. Si se dan cuenta que yo relacioné el de 60 con el de 120, ¿por qué lo relacioné? Porque el triángulo que se forma es igual al de 60. Des en cuenta, este triángulo que tengo aquí de 120 es exactamente igual al triángulo de 60. La altura del cateto opuesto es la misma, ¿cierto? La altura del cateto opuesto es la misma, vean, 0.87 y 0.87. Recordemos que el cateto opuesto se maneja en el eje Y y que corresponde a seno, el valor de seno. Por eso seno de 60 y seno de 120 miden lo mismo, porque los triángulos,
cuando yo los pongo aquí en nuestra circunferencia unitaria, los triángulos son exactamente iguales, tienen la misma altura. Por eso el seno vale exactamente lo mismo. ¿Qué pasa con el coseno? El coseno también mide lo mismo, solamente que el de 120 grados es negativo. ¿Por qué? Porque recuerden que el coseno equivale al eje X. Y el eje X, desde el centro hacia atrás, es negativo, ¿cierto? Hacia la derecha es positivo y hacia la izquierda es negativo. Entonces, coseno de 60 hacia adelante mide 0.5, o sea, la mitad del radio. Y hacia atrás el de 120 también mide la mitad del radio, por eso es 0.5. La única diferencia es que como se está midiendo del eje central hacia atrás, pues entonces eso es negativo. Pues asimismo, como el de 60 grados se relaciona con el de 120, pues el de 45 también se relaciona con otro ángulo aquí al otro lado. Asimismo. Y el de 30 grados también se relaciona con otro ángulo aquí al otro lado. Y vamos a crear entonces los triangulitos. Este de 45 grados, relacionándolo con otro ángulo al otro lado, se nos forma también un triángulo. Entonces recuerden, desde el centro hasta este punto, qué pena, desde el centro, que ahora no pude, un segundito, desde el centro hasta este punto de aquí donde se relaciona el de 45, y de ahí hacia abajo se me forma ese triangulito. Y lo mismo, desde el centro hasta este punto, y de ahí se me forma otro triangulito. ¿Listo? ¿Y cuáles son los triángulos cuáles son los valores de los ángulos? Pues muy fácil. Des en cuenta, ¿cuánto le falta a 60 para hacer 90? Le faltan 30, ¿cierto? A 60 para hacer 90 le faltan 30. Y a 90 le sumé 30 para llegar hasta 120. O sea, lo que le falta al ángulo de aquí hasta llegar a 90 lo sumo al otro lado. Por ejemplo, a 45 grados le faltan 45 grados para llegar a 90. Entonces el ángulo que está aquí sería 90 más 45, que eso me da 135 grados. 135 grados sería el ángulo que sigue, el que viene aquí hasta este lugar. Y ahora, ¿cómo sería el último angulito que ponemos aquí? Pues fácil. A 30 grados le faltan 60 para llegar a 90. Entonces a 90 le sumo 60. 90 más 60 me da 150. Entonces esos son los ángulos que se relacionan al otro lado. Entonces, 135 va a tener los mismos valores de 45 y 150 va a tener los mismos valores de 30 grados. Entonces vamos a ponerlos aquí a ver si es cierto. Entonces vamos a acomodar por aquí. Seno de 135. Calculadora, muchachos, ¿cuánto les da el seno de 135? ¿Sí nos da lo mismo? 0.70. Pero bueno, ¿y cuánto nos da el coseno? Nos debe dar lo mismo, solamente que negativo. Coseno de 135 debe dar lo mismo, solamente que negativo. Pruébenlo a ver si sí. Muy bien, dice que da negativo. Perfecto. Y ahora recordemos por qué da negativo. Pues el triángulo es exactamente el mismo del de 45 grados. Lo único es que 135 pues está hacia la izquierda. O sea que el cateto adyacente hacia este lado, pues el cateto adyacente va a ser negativo, ¿cierto? Porque se mide sobre el eje Y. Voy a colocar aquí la línea del radio para que ustedes lo tengan en cuenta. Y listo, muchachos, des en cuenta que sí nos dio lo mismo. Ahora vamos a mirar el de 30 grados. Listo, niños, entonces hagan en su calculadora seno de 150 grados. Da 0.5, muy bien, da lo mismo, exactamente igual al de arriba. Y el coseno de 150 grados, ¿cuánto nos da? Da menos 0.87, muy bien. ¿Y por qué da negativo? Pues volvemos a revisar aquí. Porque 150 grados, el cateto adyacente está hacia la izquierda. Que por ejemplo este de 60 grados, que se relaciona con el de 120, pues también lo podemos relacionar en el siguiente cuadrante, para los ángulos que están en la parte de abajo. Entonces des en cuenta lo que voy a hacer. Por ejemplo, el de 60 grados se relaciona con 120, pero yo aquí puedo trazar una línea otra vez hasta la otra partecita de aquí y de ahí sacar otro triángulo. ¿Qué ángulo relacionamos ahí? Pues fácil, este es de 120 grados. ¿Cuánto le falta para hacer 180? Le faltan 60. Y 180 más 60 pues nos da 240. Quiere decir que el ángulo que relacionamos aquí abajo es de 240 grados.
O sea que 240 grados se relaciona con 60 y con 120. Vamos a ver entonces aquí, se supone que 240 se relaciona con 60 y con 120. Lo voy a poner aquí al otro ladito para que lo hagamos. Entonces, ojo lo siguiente. Dijimos que 240 o este triangulito que tenemos acá se relaciona con el de 120 y el de 60. Entonces, como se relacionan, el cateto opuesto va a valer lo mismo, o sea, el seno va a valer lo mismo. ¿Cuál es la diferencia aquí con el seno? Y quiero que se den cuenta. En los de arriba, el cateto opuesto lo medíamos del centro hacia arriba, por eso eran positivos. Pero en este 240 el cateto opuesto está del centro hacia abajo. O sea que el valor del seno de 240 va a ser el mismo, 0.87, pero como se mide hacia la parte de abajo, porque el triángulo se forma hacia abajo, pues ese valor debe ser negativo, menos 0.87. Y el cateto adyacente también se está midiendo hacia la izquierda, des en cuenta, desde el centro hacia la izquierda, o sea, también debe ser negativo. O sea, que debe ser el mismo 0.5, pero como está midiéndose del centro hacia la izquierda, pues debe ser de forma negativa. Listo, muchachos, y ya con esto podemos formar todos los otros triángulos, sin necesidad de usar la calculadora. Por ejemplo, este de 135, pues también tiene su equivalente aquí abajo. No sé por qué tomo la otra, bueno, aquí en un segundito. Este de 135 grados tiene su equivalente aquí abajo, que también forma un triángulo hasta el eje central, ¿cierto? Y este de 150 grados también tiene un equivalente en la parte de abajo, que también forma un triangulito hasta la parte de allá. ¿Y cuáles son las equivalencias? Vamos a ver. Ya sabemos que 135 le faltan 45 para llegar a 180. Entonces, ¿cuál será el ángulo en la parte de aquí abajo, muchachos? ¿Cuál creen ustedes que debe ser el ángulo complementario ahí, o el ángulo equivalente? Pues eso me da 225 grados. Quiere decir que el ángulo de 225 es el que sigue ahí. Y ahora vamos a mirar el de 150. ¿Cuánto le falta a 150 para hacer 180? Pues le faltan 30, ¿cierto? Porque esta distancia y esta al otro lado es la misma. Entonces 150 más 30 me da 180. Y para encontrar este que falta, pues a 180 le sumo 30. 180 más 30 me da 210 grados. Y ese lo vamos a colocar aquí. Quiere decir entonces que 225 se relaciona con 135 y con 45. Y que 210 se relaciona con 150 y con 30 grados. Y vamos a ponerlo de una vez aquí. Entonces, ¿qué nos podemos dar cuenta aquí? Que el seno de 225, o sea, este angulito que se forma aquí, va para abajo y va para la izquierda. O sea que va a tener los mismos valores, pero de forma negativa, ¿cierto? Porque va para abajo y va hacia la izquierda. Por lo tanto, el cateto opuesto va a ser negativo y el cateto adyacente también va a ser negativo. Entonces, lo más seguro es que nos dé lo mismo, menos 0,70 y menos 0,70. Ahora vamos a mirar el de 30 grados. El compañerito de 30 grados y de 150 es 210. Y 210 también se encuentra hacia abajo y hacia la izquierda. Por lo tanto, lo más seguro es que nos vaya a dar negativos también los dos. El ángulo de 210 grados va hacia la izquierda, el cateto adyacente, y hacia abajo el cateto opuesto. Por lo tanto, entonces seno de 210 y coseno nos van a dar negativos. Los mismos valores, menos 0,5 y menos 0.87. Esos mismos valores son los que nos van a dar ahí. Ahora les pregunto yo, ¿qué pasa con el ángulo de 180 grados? ¿Qué pasa con el ángulo de 180 grados? ¿Se puede formar un triángulo? No. ¿Pero el triángulo tiene altura? No, solamente tiene el cateto adyacente, ¿cierto? Solamente tiene la línea en X. Entonces vamos a colocarlo aquí al lado del de 90 grados. Entonces el de 90 grados era simplemente una lineecita, ¿cierto? Hacia arriba. Pues el de 180 solo me va a dar una lineecita de esta forma, ¿cierto? Esta va a ser la lineecita que me da en el de 180 grados. Y entonces, ¿cuáles creen ustedes que son los valores? Entonces vamos a poner aquí seno de 180 grados y coseno de 180 grados, porque también vamos a trabajar con esos dos valores, con el seno de 180 y coseno de 180. Entonces, muchachos, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a revisar qué pasa con el de 180. El de 180, des en cuenta que es totalmente plano, ¿cierto? En el eje horizontal. ¿Tiene altura? No, porque no se puede formar un triángulo, no tiene altura, o sea, no tiene el cateto opuesto.
Y como el cateto opuesto se relaciona con el seno, pues quiere decir que el seno de 180 grados debe ser 0, ¿cierto? ¿Y por qué debe ser 0? Porque no hay altura en 180 grados, no hay cateto opuesto, ¿cierto? No existe, entonces la respuesta debe ser 0. ¿Y cuánto vale el coseno? Pues como la línea se traza completa hasta el otro lado y el radio vale 1, pues muy seguramente el coseno de 180 grados también vale 1, ¿cierto? Porque va de lado a lado. Menos 1, bueno, yo aquí puse 1, pero es menos 1. ¿Y por qué es negativo? Porque está hacia la izquierda, ¿cierto? Fue lo único que me faltó a mí colocar, que el coseno de 180 grados va hacia la izquierda, o sea que el cateto adyacente va hacia la parte negativa, 0 grados. El ángulo de 270 grados vamos a hacerlo entonces. ¿Listo? Entonces el de 270 grados me forma una línea hacia abajo, no más. Como se forma una línea, des en cuenta que es la misma de 90 grados. En 90 grados se forma una línea hacia arriba. En 270 grados lo único es que se forma una línea hacia abajo, ¿cierto? O sea que muy seguramente va a tener los mismos valores de 90 grados, solo que hay que tener en cuenta que va hacia abajo. Por ejemplo, seno de 270 grados, pues, ¿tiene altura? Sí, la línea es totalmente vertical, tiene altura. Lo único es que va hacia la parte de abajo. Y como va hacia la parte de abajo, pues es negativa. O sea que es la única diferencia entre el seno de 270 y el de 90. El negativo, ¿cierto? Seno de 270 grados es igual a 1. Seno de 270 grados es igual a 1. Perdón, a menos 1 porque va hacia abajo. Y el coseno de 270 grados, entonces, ¿qué pasa con el coseno? Pues que tampoco tiene cateto adyacente. Vale 0, ¿cierto? Nos queda un ladito, ¿cierto? Nos queda un pedazo de cuadrante, que también se pueden relacionar los diferentes valores. Vamos a colocar aquí que la circunferencia unitaria tiene radio 1. Y entonces, ¿cómo relacionamos los otros lados? Pues simplemente trazamos una lineecita, ¿cierto? De aquí, ¿cierto? El de 60 grados, trazamos la lineecita hasta ahí. Y de ese punto que toca la circunferencia trazamos el triángulo hasta la mitad. Entonces desde este punto hasta la mitad aquí. Y lo mismo vamos a hacer con el de 45 grados, que también toca un punto y luego va hasta aquí, hasta arriba. Y lo mismo vamos a hacer con el de 30 grados, que va desde ese puntito y desde este punto hacia el centro, hasta aquí. Y listo, muchachos, ahí ya lo tenemos. ¿Qué podemos hacer ahora? Ahora lo que podemos hacer es poner los nombres. Des en cuenta que aquí también los podemos relacionar con el ladito, para que ustedes lo puedan mirar. Por ejemplo, el de 240 se relaciona con ese mismo de 60, ¿cierto? Este de 225 pues se va a relacionar con el mismo que pusimos allá de 45 grados, ¿cierto? La relación pues es la misma. Y lo mismo pasa con este de aquí al otro lado. O sea, hubiéramos podido hacer ese ejercicio, bueno, de cualquiera de los dos lados. Ahí lo tenemos. Y ahora sí vamos a poner los nombres. Entonces, ¿cuánto le falta a 240 para llegar a 270? Le faltan 30. Y de 270 más 30 me da 300. Entonces aquí vamos a colocar 300 grados. Y ahí ya lo tenemos, 300 grados. Y listo, muchachos. Ahora, el de 225 le faltan 45 para llegar a 270. Y 270 más 45, eso me da 315 grados. Entonces, el siguiente ángulo de aquí es el de 315 grados. Y a 210 para llegar a 270 le faltan 60. O sea, 270 más 60 daría 330 grados. Y listo. Entonces, 300 va con 240, entonces vamos a ponerlo aquí. El de 315 va con el de 225, entonces vamos a ponerlo aquí. Listo, muchachos, y ahí ya tenemos relacionado también el de 315 con el de 225. Y el de 330 iba con este de 210. Entonces aquí sería seno de 330 grados y coseno de 330 grados también. ¿Listo? Ahí ya lo tenemos relacionados. Ahora podemos colocar simplemente los valores, ni siquiera necesitamos usar la calculadora, solamente necesitamos mirar cómo funcionan esos triangulitos. Entonces des en cuenta los triángulos de aquí.
El cateto adyacente en los triángulos de este lado se mide hacia la derecha, o sea, el valor del cateto adyacente ahí es positivo, porque va hacia la derecha. Y el cateto opuesto se mide hacia abajo, quiere decir que el cateto opuesto es negativo porque va hacia abajo. Entonces, cateto adyacente es positivo y cateto opuesto es negativo. Entonces, el seno, que es el cateto opuesto, va a ser negativo porque va hacia abajo, y el coseno, que es el cateto adyacente, va a ser positivo, o sea, el coseno. ¿Listo? Entonces, vamos a colocar aquí. Ya sabemos que los valores nos van a dar iguales, la única diferencia son los signos. Entonces, 330 va hacia abajo, ¿cierto? Entonces va a ser negativo, menos 0,5. Pero el coseno va a ser positivo porque va hacia la derecha. Y listo, muchachos, ahí ya encontramos todos los ángulos equivalentes a 30 grados. Todos los ángulos equivalentes a 30 grados en nuestra circunferencia unitaria. Ahora vamos a hacer lo mismo con estos de aquí, que va a ser lo mismo. El seno va a ser negativo y el coseno positivo, porque los triángulos van para el mismo lado. Entonces este me va a dar el 0,70 y abajo 0,70, de forma negativa y positiva, porque el cateto opuesto es negativo y el adyacente es positivo. En los de abajo va a pasar exactamente lo mismo. En 300 grados, entonces, el seno va a ser negativo, ¿cierto? Porque el cateto opuesto va hacia abajo, pero el cateto adyacente va a ser positivo, porque se encuentra hacia la parte derecha. Y ahí ya lo tenemos. Si ustedes hacen las pruebas, les van a dar exactamente estos datos. Y ahora, muchachos, ya tenemos aquí el de 270, el de 90 y 180. Solo me falta el ángulo completo o el de 0 grados. Entonces, desen cuenta que aquí en 0 grados se me forma una línea totalmente horizontal, ¿cierto? 0 y 360 se me forma una línea horizontal, o sea, igual al de 180. Exactamente igual se me forma esta lineecita para 360 grados. La única diferencia es que va en sentido contrario. Entonces, seno de 360 y coseno de 360 grados. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Seno de 360 y coseno de 360 grados. Entonces, ¿cuál es la única diferencia aquí? La única diferencia es que cuando yo tomo la línea de 360 grados, no tiene altura, entonces, como no tiene altura, seno vale 0 también. Seno vale 0, y quiero que prueben ahí. Seno de 360 les debe dar 0. O seno de 0 también da 0. ¿Por qué? Porque no tiene altura. ¿Y cuánto vale el coseno de 360? El coseno, recuerden que es el cateto adyacente, pero aquí la línea está completa, hasta el otro lado, hasta la circunferencia. Como la línea está completa, pues en este caso el cateto adyacente vale 1 completo. O sea que el coseno nos debe valer 1 completito. En la primera hoja milimetrada ustedes van a colocar la circunferencia y las fórmulas, que es desde donde salen esos valores. Entonces les voy a escribir aquí, primera hoja milimetrada. Listo, niños, eso es lo que ustedes van a colocar en esa primera hoja milimetrada.